Bueno, el tema de esta conversación con Manuel Díaz Cid será el del tercer informe de Peña Nieto, el protocolo del acto en sí, el mensaje a los notables y a quién estuvo dirigido este mensaje y sus repercusiones inmediatas. Estamos en las instalaciones de la Dirección de Relaciones Públicas de la UPAEP, agradeciendo las facilidades para grabar este programa. Pues Manuel, vamos sobre el tema. El informe se entregó como desde Vicente Fox, con todo el protocolo que significa que el secretario de Gobernación lo haga, que es el representante finalmente, una especie de jefe de gabinete, no oficial, pero pues hace esas funciones, entregarlo físicamente, salvo con diferencias muy notables a mi pues entender, no sé si coincidas con ello, es que antes se entregaban el informe y a los pocos minutos o a las horas el informe estaba en la red pública, en el internet, en el portal del Senado, de la Cámara de Diputados y de la Presidencia de la República. Y ahora no, ahora se ocultó, las cifras no se pudieron conocer hasta el momento en el que el presidente al día siguiente estaba dando su mensaje. Eso me pareció un detalle curioso y de censura y de blindaje del contenido de pues el informe, ¿no? Que no sé si en el informe se contenga o no el mensaje político que pronunció Peña Nieto. No sé si eso esté también en el texto o se limita solamente a la parte de pues, rendir cuentas, ¿no? De los datos que se tienen en la administración pública. Técnicamente así es. Técnicamente. El otro dato es que el líder de la Cámara, en el momento de recibirlo, hace el señalamiento así como para taparle el ojo al macho, para no quedarse con las ganas, a ver si la próxima el presidente ya viene, ¿no? Es una invitación importantísima. Sí, pero no es muy exigente en su dicho, ¿no? No, pero decirlo cambia la relación, hombre, de los hechos, de cómo se ha venido haciendo. Así es. Ese sería el primer punto, Manuel. ¿Cómo lo ves? El segundo será. Oye, pues mira, si nos hacemos memoria de hace 3 años, cuando llega la entrega del último de Calderón, informe de Calderón, con lo que pasó, hay una diferencia sustantiva en el comportamiento de los grupos políticos de este país. No, y cuando tenía que tomar posesión Calderón con Fox, fue peor. Claro. Y luego cuando toma posesión el licenciado Peña Nieto, pues ese día hubo una violencia extraordinaria y estaba... La manifestación más grande de los anarquistas después de la Revolución Mexicana, Manuel. Sí, estaban en la explanada exterior de la Cámara, tú lo recuerdas, los granaderos, los servicios de seguridad, sí, la gente vociferando. Ahora el secretario de Gobernación llegó tranquila. Una camioneta. Caminó en medio de la explanada sin que nadie le dijera, le gritara. Yo no sé. ¿Hay acuerdos? Si tú coincidas. Hay una mano invisible que está logrando un acercamiento con algunas de las fuerzas políticas y está mostrando... ¿No será la de Salinas? Y mostrando esta alianza, ¿no? Yo creo que Salinas está incluido en la alianza, pero no me parece que sea el titular de la misma, ¿no? Esta fuerza está haciendo que se produzcan hechos que, al margen de las modalidades en las que se realizan, lo que sí te dejan claro es que aquí cambió de manera sustantiva lo que en los últimos años parecía irreversible. La violencia en la Cámara de Diputados y el rechazo incluso a la presencia de los representantes del Poder Federal, cerrándoles la puerta. Bueno, atrancaron hasta con sillas la puerta de la Cámara para que no pudieran entrar a entregar el informe como marca la Constitución. Hoy, por el contrario, se anunció que venía el secretario de Gobernación, todo el mundo se fue a platicar con sus amigos. Tú veías en el canal del Congreso, que fue donde yo vi esta manifestación, tú veías a los grupos de diferentes corrientes políticas platicando, intercambiando ideas entre ellos.
no se veía como se vio en el pasado esa disposición para tomar la tribuna por asalto ni cosas por el estilo, y luego como que más civilizado el más asunto. civilizado, es decir, se ha llegado a un acuerdo de presencia civilizada por una razón, Jesús Manuel, que la hablábamos en el programa anterior. El interés nacional. La sociedad necesita recuperar la confianza en los partidos. Entonces, yo pienso que la mano que está armando esta armonía es alguien que está proponiendo darle respuesta inmediata a una sociedad que, si no recibe esta respuesta inmediata, podría comenzar a pensar en fórmulas más radicales y extremistas que ya se han ensayado, y hacer crecer la figura de Andrés Manuel López Obrador. O sea, todo esto sucede por el crecimiento en aceptación de López Obrador. O sea, sí, López Obrador está logrando que los enemigos de antes tradicionales entre ellos mismos se reúnan, tengan una especie de alianza. Cuando menos tengan una mesa de debates en donde puedan decirse muchas cosas para poder ser los partidos la opción de la sociedad frente al populismo. A ver, pero de ahí a decirlo públicamente, a reconocer la fuerza que tiene López Obrador y que tiene el Bronco, que empieza a destacar, por lo menos empiezan a buscarse las réplicas del Bronco en el país, en varios estados, ¿no? Pero usar el mensaje presidencial, usar los reflectores ante los notables, los hombres más poderosos política y económicamente de México, los embajadores, etcétera, y decir no al populismo, aguas con el populismo, y ante los ojos y los oídos y las mentes de todos entendimos que el mensaje fue contra López Obrador y contra el Bronco, no es darle mucha importancia a López Obrador por parte de Peña Nieto. Puedes hacer las alianzas adentro, pero ¿por qué decirlo públicamente? ¿No es un signo también de debilidad de la presidencia? Sí, pero yo creo que aquí nos faltarían elementos para juzgar la razón por la que toman esta decisión de quienes seguramente tendrán informes de la relación sociedad civil-partidos que nosotros no tenemos y que les hacen ver que es urgente mandar ese mensaje. Tal vez hasta para los extranjeros, para las otras naciones. Claro, diciendo si toda esta parafernalia de la entrega del documento y el mensaje del presidente el día siguiente, tiene una dedicatoria, y la dedicatoria es doble: por un lado a la sociedad civil, por otro lado a la sociedad internacional. Eso es para el gobierno de Peña Nieto fundamental. La manera de romper esta indiferencia de los inversionistas en nuestro país es hacer que los inversionistas le tomen confianza al gobierno federal en estos 3 próximos años, porque la Cámara de Diputados es el ejemplo de que ahora sí vamos a entendernos, ahora sí vamos a caminar juntos, ¿no? Y tú lees los... Sí, el PRI tiene mayoría negociada. Tú lees los discursos de los diferentes partidos. Todos tienen un común denominador. Y te encuentras con que todos hablan de lo que la sociedad pide, de lo que la sociedad reclama, y el único que toma este estridente discurso es Morena. Morena toma un discurso que tiene un signo negativo que, en lo particular, creo que si lo sigue manejando así López Obrador, no le va a dejar muy buenos resultados. Vamos a estar aquí para oponernos para no aprobar lo que los partidos quieren que se apruebe. Es decir, cuando tú delante de la sociedad dices que tu papel es para impedir que los demás hagan, desde luego hay un cierto círculo político que piensa así y pensará así por el resto de su vida.
y estos se identifican con Andrés Manuel o con quien tome este discurso. Pero hay un sector más amplio de la sociedad que dice, no te compro el discurso negativo, yo quiero ver cosas positivas porque el país se está hundiendo en medio de una crisis económica, política y social por falta de cosas positivas. Entonces, pero se les ha hundido a los que están pensando que hace falta un discurso positivo. sí, O sea, los culpables han sido los partidos mayoritarios, el PRI, con el priato que se ha dado en llamar de los 70 años de gobierno, y el PAN con sus 12 años de, pues no quiero decir un freno, pero sí de un vacío de rumbo, ¿no? Así es. Una ausencia de rumbo. Una ausencia de rumbo, una falta de identidad. Sí, realmente de demostrar para qué querían llegar al poder, sí, ¿no? Claro, de por qué es diferente en el poder el PAN que el PRI. Pero en medio de estas visiones que nosotros desde afuera tenemos, lo que tú puedes apreciar es que todos los partidos expusieron sus puntos de vista, hasta el representante de este partido de los grupos cristianos que habló de Dios en la Cámara, lo cual es otro hecho verdaderamente es extraordinario porque es un tema que se supone estaba cancelado. El laicismo. Sí, en el laicismo, y el hombre dice desde que salió Dios de la política se acabaron los valores y comenzó la corrupción, y todavía hay quien le aplaude, no se oye una rechifla, un abucheo. El escenario es un escenario extraordinariamente civilizado que habla de que las fuerzas se entienden con el derecho de pronunciarse y con la obligación de respetar lo que el otro dice. Sí, el tema del parlamentarismo, que no como sistema de gobierno, sino el ejercicio de los diputados en el Parlamento, ¿no? El discurso, la defensa de las ideas, etcétera. Todo esto, cuando ha venido ya el proceso de entrega del documento, que nadie había leído. Y que siguen sin leerlo. Así es, y en el que el presidente de la Cámara, con todas las modalidades que tú has dicho, le dice al presidente que lo invita a la Cámara. Bueno, eso parecía, algunos dicen es que era un desafío, era un reto. Es posible que haya sido un desafío y un reto. El lenguaje corporal habla mucho, y el lenguaje corporal no era agresivo. No, era amable, era de invitación. Era amable. Era el presidente que considere, que contemple. Sería bueno para él, para el partido, para los partidos, para el país, sería bueno. Luego, el otro hecho insólito, el secretario de Gobernación manda un mensaje a nombre del presidente. Y lo escuchan. Sí. Cuando podían haberle dicho tranquilamente que, aquí no es que con permiso, porque aquí tú no tienes a dónde hablar, sí. Lo dejan hablar, sí. Y se supone que el presidente de la Cámara no sabía que a él le tocaba hablar porque no lee nada, improvisa, y improvisa bien, improvisa tranquilo, improvisa sin exageraciones, con esta invitación a la presidencia, pero aclarando desde el primer momento que el país vive en una situación angustiosa, que en el país la sociedad clama por el rumbo que se le ha dado y que es necesario repensar ese rumbo, ¿no? Entonces, el mensaje del presidente de la Cámara no es un mensaje de ruptura, es un mensaje de acercamiento. Ni de negociación tampoco. Tampoco porque está reconociendo los puntos débiles. Y luego vienen los discursos, comenzando por el de Manuel Cloutier. Uno por uno van exponiendo sus puntos de vista, la mayoría en una actitud crítica, razonada, razonable,
el verde ecologista en una actitud de entrega total y alianza total. De servilismo, Sí, de de todo. hecho es el campeón de, si estuviéramos en la Edad Media, Sí. sería el que hubiera salido a batirse a nombre de Peña Nieto, Sí. con quien se le pusiera enfrente. Más peñista que Peña. Sí, con un discurso además firme, bien dicho, con una actitud dominante sobre el escenario. Y todo esto, Jesús Manuel, se rompe cuando llega esta dama del PRI a dar su ponencia, a dar su explicación, y lo primero que hace es agredir al presidente de la Cámara, acusándolo de no haber tomado en cuenta a los partidos y que está prohibido que hable a nombre personal, sino que tenía que haber hablado a nombre de los partidos. A lo mejor técnicamente el asunto visto así con un rigorismo del protocolo de la Cámara. El protocolo dirías pues es correcto, pero me parece que se habían roto varios de los principios del protocolo para que esto fuera algo que provocara una reacción. Decía alguno de los analistas... A lo mejor César Camacho se molestó en la televisión... Y le daría órdenes de iniciar con eso. De que lo que molestó es que hubiera dicho que el país necesitaba un cambio. No la invitación, sino el decir que el país, porque eso sí rompe con la línea del presidente. O sea, el mensaje del presidente es en el sentido de vamos en el rumbo correcto, necesitamos mano firme en el timón, estamos haciendo los cambios precisamente para garantizar que este rumbo ahora en los próximos 3 años demuestre su enorme capacidad de convocatoria y demuestre su enorme capacidad de eficiencia. Hay una responsabilidad que el presidente está asumiendo frente a los notables que están allí enfrente, dentro de los cuales no estaban 2 de los presidentes de partido, ni estaba el presidente del PAN, ni estaba el presidente del PRD. Entonces, como que cada uno tuvo su escenario, cada uno tuvo su momento de aparecer bajo las luces de la política, y en el informe del presidente, desde luego, la figura central en este reacomodo de fuerzas sigue siendo el presidente, porque este parece ser el acuerdo general al interior del PRI para lograr una integración que les garantice en 3 años el haber recuperado lo que ellos sienten que se les está yendo entre las manos, y vuelvan a ser la opción preferente de la sociedad nacional e internacional para ganar el proceso electoral del sexenio próximo. Del mensaje, al margen de las cifras y los datos, Manuel, el tema de la Secretaría de Cultura como para tapar todos los vacíos que hay en el informe, ¿no? A los intelectuales les voy a dar su secretaría para que vuelvan a la vigencia de sentir la importancia que para México tienen los temas culturales. Con una enorme... Rafael Tovar y de Teresa de inmediato salió a agradecer y a decir 1000 cosas, ¿no? Sí, una polémica tremenda, porque mientras un grupo de intelectuales y un sector amplio de los grupos de artistas los celebran, otros lo que dicen es a la burocracia más burocracia. Si el país está teniendo gravísimos problemas para enfrentar el manejo con su burocracia, vamos a crear más burocracia, porque ineficiente. Porque además no se hace cultura con una secretaría. Exactamente. Pensar que la cultura llega a través de una institución... No, es totalmente equivocado. Pues son las políticas públicas en relación a la cultura lo que puede hacer. Claro, y para eso lo que necesitan es alguien que tenga dentro del gabinete una visión de lo que es
el ámbito de la cultura para que se apuesten por esto, ¿no? Una especie de Vasconcelos, pero sin comparaciones, vamos, no es el tema, pero alguien con esa fuerza, ¿no? Alguien que tenga un reconocimiento y que pueda... Un Reyes Heroles de la época de López Portillo en el tema de la gobernación. Así es, ¿no? Un Octavio Paz. Un Octavio Paz, exacto. Pero en este momento no hay una figura. A lo mejor Narro, a lo mejor alguno de ellos surge por ahí, sí, y nos damos cuenta que... Porque Enrique Krause es una figura importantísima. Pero no como funcionario. Pero no como funcionario, y además él está muy implicado en la investigación histórico-política. Y no en la ejecución y no en los temas de la cultura, sí, en el sentido más amplio. Hasta Jorge... ¿cómo se llama? Alcocer pudiera surgir ahí, ¿no? Así es. Sin embargo, las argumentaciones en contra, yo he visto que han predominado sobre las a favor. Sí, es cierto. Ese es un tema. Y el otro tema es cómo minimiza con unas frases, con unas líneas que deberían ser más sustanciales, los hechos que a los mexicanos nos han impresionado y nos han afectado terriblemente, la imagen interna y la imagen externa. La fuga del Chapo, claro, aunque no menciona su nombre, pero pues todo el mundo entendió que se fugó, y el tema de los jóvenes normalistas. Y esto lo hace menos, en 2 líneas, 3 líneas, y lo hace a un lado, como diciendo, pues pasó, nada de la Casa Blanca, nada de todos los problemas que hay en lo económico, o sea, como si el país estuviera bien. Parece que estamos viendo una película que filmaron en México, pero no es de México, o que la filmaron en Texas porque hablan español, pero no es México, ¿no? No es la realidad mexicana. Mira, yo creo que... Y la crítica al populismo, o el riesgo de que el país pueda caer en el populismo, mismo riesgo que ellos han provocado. Claro. El populismo al final de cuentas es una reacción. Claro. Reacción frente a la estupidez o a la negligencia o a los errores. A la incompetencia de quienes deberían haber resuelto el problema. Pero mira, el mensaje yo creo que hay que entenderlo dentro del marco de una alianza que se renueva, de una alianza que, te digo, esta mano que yo no acabo esa mano de invisible al estilo de Adam Smith, que ¿no? Logra aglutinar a personajes y a grupos que venían en un antagonismo creciente, baja las tensiones, es capaz de encontrar principios de acuerdo y de señalar que entre todos van a confirmar y van a resolver la problemática de este país, que no va a ser impuesto por la mayoría que tiene la alianza del PRI con el Verde. Entonces, simplemente es cuestión de leer los textos y tú dices, aquí alguien puso los cimientos para crear esta concordia que está reuniendo a los diferentes partidos en este... Y los intereses, no solo los partidos. No, claro, sí. Ahí hay muchísimos elementos. Tú sabes que la política, si algo tienes que no es simple, es enormemente compleja, y dentro de esta complejidad hay que andarse con mucho cuidado, porque si tú quieres cortar como si fuera solamente un grupo, resulta que no es así. Es una serie de grupos que se reúnen y que están proponiendo esta perspectiva de volver a recobrar la confianza interna y externa de la sociedad. Y tenemos que reconocer, Jesús Manuel, que en todos los países del mundo, cuando se hacen estas exposiciones, pues los jefes de gobierno no hacen un mea culpa delante de la sociedad, diciendo, pues aquí he fallado, allí no lo hemos hecho bien. Decía Adolfo Hitler, el
político que pretende disculparse delante de la sociedad solamente consigue que la sociedad le retire su confianza. Por lo tanto, decía Hitler, nunca, 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 lo dice 3 veces, se debe reconocer las fallas delante de la sociedad. Hay que reconocerlo hacia adentro y resolverlo. Hacia afuera, la cara tiene que ser triunfalista. Y en ese sentido, yo creo que el discurso está establecido con este criterio, aunque de inmediato por allí han venido las primeras respuestas de quienes con toda razón se sienten ignorados y agredidos en esta ignorancia o indiferencia frente al tema de la desaparición y de la creciente inseguridad que se vive en algunos estados del país. Me parece que el presidente Peña Nieto trata de recuperar delante de la comunidad una actitud de acercamiento personal. Ahí hay un lenguaje corporal que tú puedes ver en las últimas presentaciones. El presidente abrazando a una señora ya muy mayor, el presidente acercándose con unos niños que juegan ajedrez, el presidente, es decir, sin que nadie te diga nada, sin que le pongas pie a la fotografía. Es la imagen. Es la imagen la que a ti te llega. De hecho, en varias páginas pagadas por el gobierno federal, velas desde la perspectiva de quien proyecta imagen, de marketing, y verás cómo todo está pensado para decir, es que no conocíamos bien a esta persona, es que no sabíamos que tiene además todas estas cualidades, es que no sabíamos que puede ofrecer todavía muchas cosas, que los próximos años van a ser los mejores años de su sexenio. Ese mensaje es el mensaje del presidente, con un escenario, Jesús Manuel, que cada vez se vuelve más y más despreciable o más y más anacrónico, y que ya muchos comienzan a preguntarse si no ha llegado el momento de decir hasta aquí. ¿Sí? Y sobre todo porque los mensajes a los que tú haces referencia no se manifiestan en los escenarios donde hay mayores televidentes o lectores o seguidores. Se dan en los medios institucionales, en los tradicionales, en la prensa escrita que nadie lee o que muy pocos leen, y que si lo leen es para criticar o para clasificar lo que se está diciendo, en una televisión que ya tampoco nadie cree, cuando hay una campaña de una de las mujeres más ricas de este país, Aramburu Zavala, contra López Dóriga, que es el vocero, digámoslo así, ¿no? Aunque no oficial, pero pues es el termómetro de lo que pasa en cuanto a la comunicación mexicana. Entonces, esos mensajes que manda Peña Nieto o sus colaboradores o el equipo de los asesores, ¿a dónde están llegando? Es un poco lo que sucedió hace 2 semanas con el desplegado de las universidades y la sociedad civil respecto de la ley que le denominaron antibronco, el caso Puebla, que salió publicado en 3 diarios, en 2 locales y en 1 nacional, y el 99% de quienes hicimos referencia a ese desplegado lo hicimos por el diario nacional. No nos enteramos que había sido publicado en los diarios locales. Es más o menos ese fenómeno, ¿no? O sea, la cantidad de memes, de comentarios, de todo, de lo que dijo Peña en relación a López Obrador y el Bronco, aunque no haya pronunciado sus nombres, se refleja en los twitters, en el face, en las burlas, en los memes, que se les llama de esa forma, pues armar la imagen oficial con el comentario que destruye lo que está buscando esa imagen oficial, ¿no? Sí. Ese es como la guerra de guerrillas, como la guerrilla urbana. Mira, la guerra de guerrillas, en este caso, llevada a los medios de comunicación. Llevada a los medios de comunicación,
los guerrilleros son usualmente los caricaturistas. Sí, están tremendos. Porque las caricaturas están tremendas, ¿no? Desde esta caricatura de Calderón, en donde pone a Peña Nieto como el nuevo Moisés que baja de la montaña con los 10 mandamientos, un decálogo, y trae en la mano atole para dárselo a la gente. Atole con el dedo, que es verdaderamente impactante porque le quitas... Resume todo lo que no puedes explicar con palabras. Así te es. Faltaría tiempo para explicarlo, te lo resume en una imagen. En una imagen donde te está desvistiendo todo el trabajo del marketing de haber construido esta figura de un presidente nuevo. Entonces ese presidente nuevo es... más de lo mismo. Sí, más de lo mismo, pero que trae ahora un decálogo con el que te va a dar a tole con el dedo, porque todo va a seguir siendo igual. Y luego los otros que sobre todo han reclamado mucho en el orden de la corrupción, sí, como el presidente tiene que subirse en una escalera construida por las compañías que le han regalado la casa y que le han creado todos los problemas. Invitados de segunda fila, el presidente de IGA y el representante de OHL, José Andrés de Oteiza, sentados en segunda fila y Slim en cuarta fila. Tuvieron que irlo a llamar y decirle, perdóneme, usted va, aunque haya perdido 14,000 millones de dólares por la crisis ahora de China y de estas cosas, va usted en la segunda fila, no va en la cuarta, ¿no? Además, detrás de la familia. Atrás de la familia, pero en lugares privilegiados, el presidente de IGA y el de OHL. Sí, ponen al presidente leyendo un discurso lleno de florituras, sí, pero parado sobre las pruebas de la corrupción. De Virgilio Andrade, que no descubrió. Sí, que además, ahí viene un problema de las últimas semanas muy, muy serio, se pretendió resolver designando a una figura del entorno del presidente como el juez, que al final, ¿qué cosa iba a hacer? Lo que hizo, dar por... explicarle a todo mundo que el presidente es inocente. Que es inocente, y viene el juego de los medios de comunicación que les entregan la declaración de que todo está resuelto, y la respuesta del sector es generalizada en contra, ¿no? Porque ser juez y parte nunca ha sido una buena alternativa. Los ojos voltean a Guatemala. Claro, el tema de Guatemala. Lo que está sucediendo en Guatemala con el presidente que está en la cárcel, la vicepresidenta inhabilitada, las elecciones que vienen ahora para el domingo, etcétera, ese asunto voltea los ojos a todo el mundo y decir, hay países donde sí se cumple la ley, donde se persigue la corrupción presidencial. Claro. Y sobre todo algunos medios de comunicación han estado resaltando la iniciativa de Andrés López Obrador para el retiro de la jefatura de gobierno en casos de crisis. Entonces, tú mira la declaración de Andrés Manuel al mensaje del presidente. Es que el sistema está aterrado ante su presencia y ante su fuerza, y por eso es que tratan a él de colocarlo como el negro en la feria, ¿no? En la feria. De hecho, si tú revisas lo que ocurre en la Cámara, lo que queda evidente es que el arreglo es prácticamente con todos, menos con Morena. Es la voz discordante y es el que intenta al final regresar al estilo de las protestas y abandonos de la Cámara, cuando la teoría parlamentaria establece que cuando la situación es más complicada es cuando más quedarse para combatirla. Es cuando más tienes que estar allí presente. Interesante. Pues Manuel, se nos fue el tiempo. Muchas gracias. ¿Nos veremos la semana próxima o no? Sí, nos vemos. Aquí nos vemos. Muy bien, pues entonces la semana próxima estaremos por aquí. Muchísimas gracias, Charlie, muchas gracias. Muy amable, señor. Y gracias a la Dirección de Relaciones Públicas de la UPAEP.
Los periodistas.